Tengo 75 años, y hay un secreto que he guardado por 35 años. Un secreto que moriría conmigo, pero mis nietos empezaron a preguntar: Abuela, ¿cómo murieron tus padres? Accidente de auto, mi amor. ¿Y nunca te dio tristeza? Y ahí me di cuenta que necesito contar la verdad antes de morir. Mis padres no murieron en accidente. Yo los maté a los 40 años, después de 35 años de amor. Amor que no era amor. Era tortura, era abuso, era infierno. Y cuando finalmente tuve el valor, los eliminé. Con precisión, con paciencia, con justicia. Mi nombre es Laura. Tengo 75 años. Soy abuela de 6, bisabuela de 2, viuda, respetada en mi comunidad, voluntaria en la iglesia y asesina, aunque nadie lo sabe, excepto tú. Ahora, esta es mi historia, desde que tenía 5 años, hasta que tuve 40, 70 años de vida, pero solo 35 de verdadera libertad, porque los primeros 35 no fui persona, fui propiedad de mi padrastro y de mi madre, que me dijeron que el abuso era amor, y yo les creí, durante demasiado tiempo. Todo comenzó en 1954. Yo tenía 5 años. Mi padre biológico había muerto en la guerra. Mamá estaba sola, luchando, y entonces conoció a Carlos. Va a ser tu nuevo papá, me dijo. Va a cuidarnos, a amarnos. Y al principio lo hizo, o eso parecía. Carlos era encantador, 40 años, exitoso, viudo sin hijos. Siempre quise una hija, me decía. Me compraba muñecas, dulces, vestidos bonitos, me llevaba al parque, me leía cuentos antes de dormir. Fue el padre que nunca tuve, por 6 meses, y luego cambió todo. Una noche vino a mi habitación. Laura, princesa, despierta. ¿Papi? Shh, no despiertes a mamá. ¿Qué pasa? Necesito enseñarte algo sobre el amor. ¿Amor? Sí, el amor especial entre padres e hijas. Y entonces empezó. No voy a describir los detalles, porque incluso 70 años después, no puedo. Solo diré que dolió, física y emocionalmente, que lloré, que supliqué que parara, y él susurraba: «Shh, es normal, así es el amor. Todas las niñas buenas aman así a sus papás». Cuando terminó, fui corriendo con mamá, llorando, sangrando, aterrorizada. «Mami, Carlos me hizo cosas malas». Esperaba que me protegiera, que lo confrontara, que llamara a la policía, pero en cambio me abofeteó. «No hables así de tu padre». «Pero mami, Carlos te ama, por eso lo hace. No se siente como amor, porque eres niña tonta. Cuando crezcas entenderás». «Me duele. El amor duele. Acostúmbrate. Pero basta. Y si le cuentas a alguien, te quitarán de casa, te pondrán en orfanato, donde te lastimarán de verdad». ¿Eso quieres? Tenía 5 años. ¿Qué sabía yo? Mis padres decían que era amor. ¿Quién era yo para cuestionar? Así que acepté. Y el abuso continuó. No solo una vez, ni 2, cada noche, durante años. De los 5 a los 17 años. 12 años de abuso constante. Y mamá no solo lo permitía, lo facilitaba. «Laura, ve al cuarto de Carlos». «No quiero, mami». «¿Vas a ser hija mala? Las hijas malas no reciben amor». «¿Quieres que Carlos deje de amarte?» Y yo iba, porque pensaba que sin ese amor no era nada. En la escuela intenté ser normal, sonreír, jugar, aprender, pero por dentro estaba muriendo. Cada día veía a otras niñas, hablando de sus padres con alegría. Mi papá me enseñó a andar en bici. Mi papá me llevó a pescar. Y yo pensaba, mi papá también me ama, pero diferente. A los 12 años, tuvimos clases sobre toques apropiados. La maestra dijo: «Si alguien toca tu cuerpo de forma que te incomoda, es abuso, no es amor, y debes contarlo». Mi corazón latía con fuerza. Eso era lo que Carlos hacía. Entonces, ¿era abuso?
Esa noche reuní valor. Mami, en la escuela dijeron, ¿qué? Que si alguien te toca, así, es abuso. ¿Y? Carlos me toca así. Entonces es abuso, ¿no? Mamá me miró con frialdad. Esa maestra es idiota. Cada familia es diferente. Lo nuestro es especial, es amor, pero es ilegal. Solo si alguien lo descubre. Y si tú hablas, Carlos irá a prisión. Yo iré a prisión. Y tú irás a orfanato, donde te violarán de verdad. ¿Eso prefieres? Tenía 12 años, y esa amenaza me silenció por 5 años más, hasta que cumplí 17, y conocí a Miguel, mi futuro esposo. Miguel era diferente, amable, respetuoso, gentil, me trataba con dignidad. Por primera vez en mi vida, un hombre me tocaba sin dolor, me besaba sin obligación, me amaba, de verdad, y ahí empecé a entender que lo de Carlos nunca fue amor. Miguel, necesito contarte algo. ¿Qué pasa? Es sobre mi padrastro. ¿Qué con él? Me ha estado haciendo cosas, desde que tenía 5 años. ¿Qué cosas? Le conté. Todo. Miguel lloró. Dios mío, Laura, ¿me crees? Por supuesto que te creo. Tenemos que ir a la policía. No, mi madre dirá que miento. Entonces nos vamos, lejos de ellos. ¿De verdad? Sí, te sacaré de ahí. ¿Me amas? Aunque esté rota. No estás rota. Y sí, te amo. Nos casamos 3 meses después. Yo tenía 17, él 19. Era 1966. Nos mudamos a otra ciudad, lejos de Carlos, lejos de mamá. Pensé que era libre, pensé que había escapado, pero el abuso te sigue, como sombra, como fantasma. Durante años tuve pesadillas, flashbacks, ataques de pánico. No entendía qué era TPT entonces, solo sabía que algo en mí estaba roto. Miguel era paciente, amoroso. Estoy aquí, estás segura. Pero no me sentía segura, nunca me sentía segura. Tuvimos 3 hijos, Pedro, Ana, Roberto. Y juré que los protegería, que nunca vivirían lo que yo viví, que conocerían amor real, no la versión retorcida de Carlos. Y lo hice. Los protegí, como nadie me protegió a mí. Pero Carlos y mamá no desaparecieron, llamaban, visitaban, insistían. Laura, somos tu familia. Tienes que perdonarnos. No hicimos nada malo. Solo te amamos. Y Miguel los echaba. Aléjense de mi esposa, o llamo a la policía. Pero a los 30 años, mamá se enfermó, cáncer. Laura, necesito que vengas. No, soy tu madre, estoy muriendo. No me importa. Por favor, perdóname antes de morir. Y algo en mí cedió. Tal vez podía tener cierre. Tal vez podía escuchar disculpa. Fui a visitarla, con Miguel, por seguridad. Mamá estaba en cama, débil, pálida. Laura, gracias por venir. ¿Qué querías decirme? Que lo siento. Mi corazón saltó. ¿Lo sientes? Sí. Siento que seas tan resentida. ¿Qué? Que no puedas apreciar el amor que te dimos. Que seas tan dramática sobre todo. Carlos y yo te amamos. Siempre lo hicimos. Y tú nos odias por eso. Eso es lo que siento. Me levanté, temblando. No fue amor. Fue abuso. Ay, Laura, siempre tan exagerada. Salí de ahí, llorando, furiosa, destrozada. Nunca va a admitirlo, le dije a Miguel. Nunca va a reconocer lo que hizo. Va a morir creyendo que me amó. Entonces déjala morir así. Y tú vive libre. No puedo. No mientras ella respire. Mamá sobrevivió el cáncer, milagrosamente. Y yo me sentí traicionada, incluso por Dios. Porque ella vivía, después de todo lo que hizo, mientras yo sufría cada día, con trauma que nunca sanaría. Pasaron los años, mis hijos crecieron, se casaron, me dieron nietos, y yo traté de ser abuela amorosa, abuela que protege, que cuida, pero cada vez que veía a Carlos y mamá,
en reuniones familiares, porque mis hijos los invitaban sin saber. Me enfermaba, y entonces algo pasó, algo que cambió todo. Mi nieta mayor, Sofía, tenía 5 años, la misma edad que yo tenía cuando empezó, y un día me dijo algo. Abuela, el abuelo Carlos. Mi sangre se congeló. ¿Qué pasa con él? Me hace sentir rara. ¿Rara cómo? Me toca aquí, señaló su pecho, y dice que es amor, y que no le diga a nadie. El mundo se detuvo. Todo se detuvo. No, no, no otra vez. No a mi nieta. No. Sofía, escúchame bien. Eso no es amor. Eso es malo, muy malo. ¿De verdad? De verdad, y no es tu culpa. ¿Le vas a decir a mami? Sí, y voy a protegerte, como nadie me protegió a mí. Ahora te voy a contar lo que pasó después. Cómo confirmé que Carlos estaba abusando de Sofía, cómo mi madre lo estaba encubriendo, de nuevo, y cómo, a los 40 años, decidí que era suficiente, que si el sistema no los detendría, yo lo haría. Y planifiqué el accidente perfecto, que pareció exactamente eso, accidente, y nadie sospechó nunca. Cuando Sofía me contó, todo volvió, cada recuerdo, cada pesadilla, 33 años de intentar olvidar, de terapia, de sanación, de reconstrucción, destruidos en un segundo, porque Carlos no había parado, nunca paró, solo esperó a la siguiente generación, a mi nieta. Esa noche hablé con mi hija Ana. Ana, necesitamos hablar sobre Sofía. ¿Qué pasa con ella? Me dijo algo preocupante. ¿Qué? Sobre el abuelo Carlos. ¿Qué con él? Respiré profundo. Dice que la toca, de forma inapropiada. Ana palideció. No, no puede ser. Sí puede, porque a mí me hizo lo mismo. ¿Qué? Desde los 5 hasta los 17 años. Carlos me abusó. ¿Y tu abuela lo permitió? Mamá, ¿por qué nunca me dijiste? Porque tenía vergüenza, porque pensé que había terminado. Pero no terminó, solo cambió de víctima. Ana lloró. Voy a matarlo, voy a matarlo. No, vamos a la policía. ¿De verdad crees que funcionará? Tiene que funcionar. Mamá, es su palabra contra la de niña de 5 años y la mía contra la de anciano de 70. ¿Cuántas probabilidades tenemos? Sabía que tenía razón, pero necesitaba intentar, una última vez, hacer las cosas correctas. Fuimos a la policía al día siguiente, Ana, Sofía y yo. Queremos reportar abuso sexual infantil. ¿Cuándo ocurrió? Hace 2 semanas, a mi hija. ¿Y quién es el perpetrador? Mi abuelo, Carlos Méndez. ¿Edad? 70 años. El oficial nos miró con escepticismo. ¿Tiene evidencia? Mi hija me lo contó. ¿Algo más? ¿Marcas? ¿Fotos? No, pero... Señora, necesitamos más que testimonio de niña. Ella no miente. No digo que mienta. Digo que no es suficiente. ¿Y mi testimonio? Él me abusó durante 12 años. ¿Cuándo? De 1954 a 1966. Eso fue hace 33 años. ¿Por qué reporta ahora? Porque tenía miedo, porque era niña, porque me dijeron que era amor. El estatuto de limitaciones. No me importa el estatuto. Está abusando de mi nieta ahora. Entiendo su frustración, pero sin evidencia. No podemos hacer nada. ¿Nada? Podemos hablar con él, advertirle. ¿Advertirle? ¿Eso es todo? ¿Sin evidencia física o confesión? No hay caso. Lo siento. Salimos de ahí destrozadas. Mamá, ¿qué hacemos? No lo sé, pero algo. Esa noche, Miguel y yo hablamos. No van a hacer nada. Lo sé. El sistema falla siempre. ¿Entonces qué? ¿Dejamos que siga? No, nunca. ¿Qué propones? Restringir acceso. No más visitas con Sofía. ¿Y el resto de los nietos? A todos. Ningún niño cerca de él. Pero las reuniones familiares... Ya no habrá reuniones familiares. Les diremos a los niños por qué. Y si no nos creen, los obligaremos a creer. Y eso hicimos. Reunimos a nuestros 3 hijos, Pedro, Ana, Roberto, y les contamos todo. Hay algo que necesitan saber.
sobre su abuelo Carlos. ¿Qué pasa con él? Me abusó durante 12 años. Y ahora está abusando de Sofía. Silencio absoluto. Pedro habló primero. ¿Estás segura, mamá? Completamente segura. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque tenía vergüenza. Porque me manipularon. Pero ahora no puedo callar más. No cuando mi nieta está en peligro. Entiendo. ¿Qué quieres que hagamos? Cortar contacto. Completamente. Con Carlos y con tu abuela. Roberto dudó. Mamá, son ancianos. ¿Y? Tal vez malentendiste. ¿Malentendí? Roberto, él me violó durante años y tu abuela lo permitió. No hay malentendido ahí. Pero sin prueba. Soy la prueba. Sofía es la prueba. Entonces, ¿qué? ¿Los abandonamos? No es abandono. Es protección de nuestros hijos. Pero abuela se pondrá mal. No me importa. Ella eligió a Carlos sobre mí. Durante 30 años. Ahora yo elijo a mis nietos sobre ella. Ana apoyó. Yo corto contacto. Totalmente. Sofía no los verá nunca más. Pedro dudó, pero aceptó. Está bien, los protegeremos. Pero Roberto resistió. No puedo hacer eso, mamá. Son mis abuelos. Incluso sabiendo lo que hicieron, necesito escuchar su versión. No hay otra versión. Aún así, necesito hablar con ellos. Y lo hizo. 2 días después, fue a casa de Carlos y mamá y les contó todo. Me llamó esa noche. Mamá, hablé con ellos. ¿Y? Dicen que estás mintiendo. Claro que dicen eso. Dicen que siempre fuiste problemática, que inventabas cosas para llamar atención. ¿Y tú les crees? Yo no sé qué creer. Eres mi hijo. Lo soy. Y también son mis abuelos. Que me abusaron. Según tú. Roberto, ¿de verdad dudas de mí? Mamá, sin prueba. Yo soy la prueba. Sofía es la prueba. Pero ellos lo niegan. Por supuesto que lo niegan. Necesito tiempo para procesar. No hay tiempo. Los niños están en peligro. Mis hijos estarán bien. ¿Los llevarás con Carlos? No lo sé. Tal vez. Roberto, si haces eso, ¿qué, mamá? ¿Me desheredarás? Te perderé como hijo. Esa es tu decisión. No, es la tuya. Colgó. Y ahí me di cuenta. Que no importaba lo que hiciera. El sistema no me creería. Mi propio hijo no me creería. Carlos y mamá seguirían libres. Seguirían siendo abuelos amorosos, mientras yo era la loca, la dramática, la mentirosa. Esa noche no dormí, pensando, procesando, planeando. Miguel, ¿sí? ¿Qué pasaría si simplemente desaparecieran? ¿Quiénes? Carlos y mi madre. ¿Desaparecieran cómo? No sé, accidente, enfermedad, algo. Miguel me miró fijamente. Laura, ¿qué estás pensando? Nada, solo fantasías. No suenas como fantasía. ¿Te opondrías? ¿A qué? A que dejaran de existir. Laura, responde, suspiró. No, no me opondría. Después de lo que hicieron, merecen algo. ¿Algo como qué? No lo sé, pero justicia. La justicia no existe para gente como ellos. Entonces, tal vez necesitamos crearla. Y ahí comenzó. La idea que se convirtió en plan. El plan que se convirtió en acción. Durante 3 meses investigué. ¿Cómo hacer que accidente pareciera accidente? ¿Cómo no dejar evidencia? ¿Cómo ejecutar asesinato perfecto? No fue fácil, no fue rápido, pero fue necesario, porque cada día que pasaba era día que Carlos podía abusar de otro niño, que mamá podía encubrir otro crimen, y yo no podía vivir con eso, no cuando tenía poder de detenerlo. Leí sobre frenos de autos, cómo sabotearlos sin que sea obvio, qué cortar, qué dejar intacto, para que pareciera desgaste natural. Estudié su rutina. Cada domingo iban a misa, misma ruta, mismo horario, por carretera de montaña, con curvas peligrosas,
y barranco de 200 metros. Calculé el timing. ¿Cuánto tiempo tomaría para que frenos fallaran? Exactamente en qué curva. ¿Con qué velocidad? Para asegurar muerte instantánea. Sin supervivientes, sin testigos. Y encontré la fecha perfecta. Domingo 15 de marzo de 1989. Día soleado, carretera seca, sin razón para que accidente pareciera sospechoso. Solo mala suerte, frenos viejos, curva peligrosa, tragedia inevitable. Ahora te voy a contar cómo lo hice, paso por paso, cómo entré a su garaje, cómo saboteé el auto, cómo me despedí cariñosamente esa mañana y cómo, 6 horas después, recibí la llamada. Señora Méndez, lamentamos informarle. Sus padres tuvieron accidente. No sobrevivieron. ¿Y cómo fingí shock, dolor, tristeza? Cuando realmente sentía alivio, libertad, justicia. La noche antes del accidente, no dormí, repasando cada detalle del plan, cada paso, cada contingencia. Miguel dormía a mi lado. Él sabía, no explícitamente, pero sabía. ¿Estás segura?, me había preguntado días antes. Completamente. ¿No hay vuelta atrás? No la hay, ni la quiero. No dijo más, pero esa noche me abrazó fuerte, como si supiera. Me levanté a las 4 a.m. Miguel ni se movió. Me vestí de negro, ropa vieja, guantes, gorra, zapatillas silenciosas. Revisé mi bolso, herramientas pequeñas, linterna, cortador de cables, todo comprado con efectivo, en tiendas diferentes, meses atrás. Sin dejar rastro, conduje hasta su casa, a 20 minutos de la mía. Estacioné 2 cuadras antes. Caminé en la oscuridad. Eran las 4:45 a.m. El barrio dormía, sin perros, sin cámaras. Era 1989. Nadie tenía cámaras. Perfecto. El garaje estaba al lado de la casa, con candado simple. Lo abrí en 30 segundos. Había practicado durante semanas. Entré. Cerré la puerta detrás de mí. Encendí la linterna y ahí estaba. El Chevy Impala 1978, azul, viejo, mantenimiento irregular, perfecto. Me deslicé debajo del auto, con mi linterna en la boca, buscando la línea de frenos. La encontré. Manguera negra, gastada. Hice corte pequeño, no totalmente, solo parcial, para que el líquido se filtrara lentamente, durante horas, hasta que no quedara nada. Tardé 15 minutos, con manos temblorosas. No por miedo, por adrenalina. Cuando terminé, revisé 3 veces. El corte era limpio, casi invisible. Parecería desgaste natural, especialmente en auto viejo. Los investigadores no sospecharían. Verían accidente, solo accidente. Salí del garaje, cerré el candado, caminé de vuelta a mi auto, sin correr, sin pánico, como si fuera vecina madrugadora, saliendo a caminar. Nadie me vio, estoy segura. Llegué a casa a las 5:30 a.m. Miguel estaba despierto, tomando café, en silencio. Me miró, yo asentí. Él cerró los ojos. ¿Ya está? Ya está. ¿Cómo te sientes? Vacía, pero resuelta. ¿Te arrepientes? No, y no lo haré. El resto del día fue normal. Desayunamos, leímos el periódico, jugamos con los nietos, solo los de Pedro y Ana. Roberto seguía distante. Comimos, reímos, como familia normal, mientras yo esperaba. La llamada, la noticia, la confirmación. Sabía que irían a misa, como cada domingo. Salían a las 9:30 a.m., misa a las 10:00 a.m., 20 minutos de camino, por carretera de montaña, con la curva peligrosa, donde los frenos fallarían, exactamente a las 9:47 a.m. Calculé todo. A las 9:30 sonó mi teléfono. Era mamá. Laura, buenos días. Buenos días, madre. Solo llamaba para recordarte que el próximo domingo es cumpleaños de Carlos. Familia completa. ¿Vendrás? Mi estómago se retorció. Veremos. Depende de cómo me sienta. Sigues resentida, ¿verdad? No, solo cansada. Siempre tan dramática. Bueno, espero verte ahí. Carlos preguntó por ti. Y por Sofía.
Mi sangre hirvió. Sofía no irá, nunca más. Ay, Laura, sigues con eso. Es tu nieta, él la ama. Sé exactamente cómo la ama. Por eso nunca la verá de nuevo. Estás enferma, necesitas ayuda. La que necesita ayuda eres tú. Bueno, no tengo tiempo para esto. Vamos tarde a misa. Que tengan buen día. Tú también, madre. Colgué y esperé. Miguel me miraba. ¿Era ella? Sí. ¿Qué dijo? Que van tarde a misa. Entonces en 17 minutos... No terminé la frase. No necesitaba hacerlo. Pusimos las noticias, esperando. Cada minuto eterno. 9:40 AM. Nada. 9:45 AM. Nada. 9:50 AM. Nada. ¿Y si no funcionó? Susurré. Funcionó, dale tiempo. 9:55 AM. 10 Herero AM. 10:05 AM. Y entonces, el teléfono. No era número conocido. ¿Señora Laura Méndez? Sí, soy yo. Habla el oficial Ramírez, policía de tránsito. ¿Sí? Lamento informarle que su madre, Carmen López, y su padrastro, Carlos Méndez, tuvieron accidente automovilístico grave. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Fingiendo shock, pánico. Hace 20 minutos, carretera 45. Auto cayó por barranco. ¿Están bien? Lo siento, señora. No sobrevivieron. Muerte instantánea, no sufrieron. Grité como si mi mundo se derrumbara, cuando realmente se reconstruía. No puede ser. Lo siento mucho. ¿Puede venir a identificar? Sí, voy ahora. Colgué. Miguel me abrazó. Ya está, se acabó. Ya está. Lloré. No por ellos, por los 35 años perdidos, por la niña que fui, por Sofía, que ahora estaría segura. Fuimos al hospital. Mis hijos ya estaban ahí. Pedro, Ana, Roberto. Ana me abrazó inmediatamente. Mamá, lo siento tanto. Yo también, hija. Pero no lo sentía. Pedro estaba en shock. No puedo creer que ya no estén. Yo tampoco. Pero sí podía. Roberto me miraba diferente, con sospecha. Mamá, ¿estabas con ellos esta mañana? No, ¿por qué? Solo pregunto. Estuve en casa todo el día. ¿Alguien puede confirmarlo? Roberto, ¿qué insinúas? Nada, solo es coincidencia que justo ahora que cortaste contacto, mueran en accidente. Roberto, Ana intervino. ¿Estás acusando a mamá? No acuso, solo observo. Pues observa esto, fue accidente y mamá está destrozada. ¿Lo está? Me miró fijamente y por un segundo horrible. Pensé que sabía, que de alguna forma lo supo, pero solo dijo, si descubro algo, no descubrirás nada, porque no hay nada que descubrir. Y se fue. La investigación fue rápida. Frenos fallaron por desgaste, auto viejo, mantenimiento pobre, curva peligrosa, velocidad excesiva, accidente, trágico pero explicable, sin indicios de sabotaje, caso cerrado. Perfecto. El funeral fue 3 días después. Cientos de personas. Eran tan buenos, tan amorosos. ¡Qué tragedia! Y yo asentía. Lloraba apropiadamente. Aceptaba condolencias. Gracias por venir. Sí, los extrañaremos. Mentira, no los extrañaría nunca. Durante el servicio, miraba sus ataúdes, cerrados, por el impacto, y sentía paz. Por primera vez en 35 años. Paz real, porque el monstruo estaba muerto, y la cómplice también, y nunca lastimarían a nadie más. Pero entonces, algo pasó. Durante el entierro, un hombre se me acercó, 50 años, desconocido. ¿Señora Laura? Sí, ¿lo conozco? No, pero necesito hablar con usted. ¿Sobre qué? Sobre Carlos Méndez. ¿Qué con él? Me abusó cuando tenía 7 años, en 1956. Yo lo siento tanto. No busco lástima, busco respuestas. ¿Respuestas? ¿Cuántos más hubo? Además de usted y de mí. Mi corazón se detuvo. Usted sabe que te abusó también. Sí,
¿Cómo? Porque todos nos reconocemos. Las víctimas de Carlos. ¿Hay más? Muchos más. Y después del funeral, vamos a reunirnos, para hablar, para sanar. ¿Quieres venir? Ahora te voy a contar esa reunión, donde conocí a otras 14 víctimas de Carlos, niños y niñas que abusó durante 40 años. Y cómo, al escuchar sus historias, me di cuenta de algo horrible, que no maté a simple abusador, maté a depredador serial, que arruinó decenas de vidas, y que mi madre lo sabía, lo supo siempre, y lo encubrió, por 4 décadas. La reunión fue en casa del hombre que me contactó. Su nombre era Tomás. Gracias por venir, Laura. No sabía si Debías, porque no estás sola. Nunca lo estuviste. Entramos a la sala, y ahí estaban, 14 personas, entre 35 y 60 años, todos con la misma mirada, la mirada de sobrevivientes. Laura, ellos son víctimas de Carlos Méndez, como tú, como yo. Mi voz tembló. ¿14? Que sepamos, probablemente hay más, que nunca hablaron, que se llevaron el secreto a la tumba, o que ni siquiera saben que fue abuso, como tú durante años. Tomás habló primero. Mi historia comenzó en 1956. Yo tenía 7 años. Carlos era amigo de mi padre. Venía a casa frecuentemente. Y siempre pedía ayudar a bañarme. Mis padres pensaban que era amable. Pero en el baño me hacía cosas. Durante 2 años. Hasta que nos mudamos. ¿Se lo dijiste a tus padres? Lo intenté. Una vez. Mi padre me golpeó. No hables así de don Carlos. Es hombre respetado. Así que callé. Durante 50 años. Hasta hoy. Una mujer habló después. Se llamaba Patricia. 58 años. Carlos fue mi maestro. En primaria, 1962. Me abusó en el aula. Después de clases. Durante todo un año escolar. Le dije a mi madre. Ella fue a la escuela. ¿Y qué pasó? El director la echó. Niñas imaginativas, dijo, inventando historias. Carlos ni siquiera fue investigado. Siguió enseñando durante 15 años más, abusando de quién sabe cuántos, hasta que se retiró, pero nunca se retiró realmente. Solo cambió de método. Otro hombre, Javier, 42 años. Carlos fue mi entrenador de béisbol, en 1977. Yo tenía 10 años. Me abusó en los vestidores, durante toda la temporada. Y cuando se lo dije a mi padre, ¿sabes qué hizo? Le agradeció a Carlos por dedicarle tanto tiempo a su hijo. Historia tras historia, 14 personas, 4 décadas de abuso, 1956, 1989. Carlos Méndez fue maestro, entrenador, vecino, amigo de familia y depredador serial, que operó libremente, porque nadie lo detuvo, porque nadie le creyó a las víctimas, porque era hombre respetado. ¿Y tu madre? Preguntó Patricia. ¿Carmen López? ¿Qué con ella? ¿Sabía? Cerré los ojos. Sabía, desde el principio. Yo se lo dije cuando tenía 5 años. Y me dijo que era amor, que todas las familias eran así. Dios mío. ¿Entonces ella lo encubrió? Durante décadas. No solo conmigo, con todos. Porque cuando yo tenía 12 años, intenté ir a la policía. Y ella me detuvo, con amenazas. Te quitarán de casa. Irás a orfanato horrible. Así que callé. Tomás habló. Creo que Carmen era más que cómplice. Creo que era facilitadora. ¿Qué quieres decir? Que varias de nuestras historias involucran a ella. ¿Cómo? Yo la conocí, dijo una mujer. Me llamo Rosa, tengo 55. En 1965, cuando tenía 9 años, Carmen era enfermera escolar. Un día me enfermé. Carmen me llevó a la enfermería y llamó a Carlos. Mi esposo te llevará a casa, dijo. Pero no me llevó a casa. Me llevó a otro lugar y me abusó. Y cuando finalmente llegué a casa, horas después, Carmen le dijo a mi madre, Rosa estuvo conmigo todo el tiempo.
Se sintió mejor y la entretuve. Mintió, para cubrirlo. Otra mujer. Elena, 60 años. Carmen trabajó en hospital. En maternidad. Yo di a luz ahí en 1975. Bebé prematuro. Carlos era voluntario. Visitaba bebés en NICU. Y Carmen le daba acceso, sin supervisión. No sé qué les hizo a esos bebés, pero no era normal. La forma en que los tocaba. Y cuando reporté a supervisora, ¿sabes quién era la supervisora? ¿Carmen? Carmen. Me despidieron una semana después, por acusaciones infundadas. Mi estómago se revolvió. Entonces trabajaron juntos, como equipo. Él abusaba, ella facilitaba. Durante 40 años. ¿Cómo nadie los detuvo? Porque eran inteligentes, dijo Tomás. Nunca abusaban del mismo niño por mucho tiempo. Cambiaban de método, de lugar, maestro, entrenador, vecino, voluntario. Siempre moviéndose. Y Carmen siempre cubriendo, como enfermera, como esposa, como testigo. Eran depredadores perfectos. ¿Y por qué se reúnen ahora? Porque ahora están muertos. Y finalmente, podemos hablar. Sin miedo, sin vergüenza. ¿Van a reportarlo? ¿A quién? Ya están muertos. Pero pueden exponer... ¿Para qué? ¿Para que nos llamen mentirosos? ¿Para que digan difamación de muertos? No. Esto es para nosotros. Para sanar, juntos. Pasamos 3 horas hablando, cada uno contando su historia. Algunos lloraban, otros no. Pero todos teníamos algo en común. Culpa, vergüenza, trauma y enojo. Enojo de que Carlos y Carmen vivieron vidas normales, respetadas, admiradas, mientras nosotros cargábamos con su maldad. Al final, Tomás preguntó algo. Laura, ¿cómo te sientes? ¿Sobre su muerte? Honestamente, aliviada, solo aliviada y satisfecha. ¿Satisfecha? Dudé, pero continué. Sí, porque merecían morir. Estoy de acuerdo, dijo Patricia. Yo también, dijo Javier. Todos asintieron. Aunque me hubiera gustado que sufrieran más, dijo Rosa, que muerte instantánea fuera demasiado misericordiosa. Para lo que hicieron, deberían haber sufrido, como nosotros sufrimos. Tal vez sí sufrieron, dije. ¿Qué quieres decir? Tal vez, en los últimos momentos, cuando el auto caía por el barranco, supieron que iban a morir. Y tuvieron terror, pánico, dolor. Tal vez no fue tan misericordioso. Todos quedaron en silencio, y entonces Tomás me miró. Diferente, penetrante. Laura, ¿sabes algo que no nos dices? ¿Qué quieres decir? El accidente. Fue hace 3 días. Justo después de que cortaste contacto con ellos. Justo después de que reportaste a Carlos. Por abusar de tu nieta. Muy conveniente. Mi corazón latió más rápido. Fue accidente. La policía lo confirmó. Lo sé, pero aún así... ¿Aún así qué? ¿Tuviste algo que ver? Silencio absoluto en la sala. Todos me miraban, esperando mi respuesta. Pude haber mentido, pude haber negado, pero mirando a esas 14 personas, todas víctimas de Carlos y Carmen, todas sufriendo por décadas, decidí decir la verdad. Sí, lo saboteé, el auto, corté la línea de frenos, calculé todo, para que pareciera accidente, y funcionó. Yo los maté. Nadie habló por 1 minuto entero, y entonces Tomás sonrió. Gracias. ¿Qué? Gracias, por hacer lo que ninguno de nosotros tuvo el valor de hacer. Yo no busco gratitud, pero la tienes. Patricia asintió. Hiciste lo correcto. No sé si fue correcto. Fue justicia, dijo Javier. El sistema no nos la dio, así que tú la tomaste. Y por eso te admiramos. Pero pueden reportarme. ¿Por qué haríamos eso? Porque es asesinato. Es justicia. Hay diferencia. ¿Y si la policía investiga? No investigarán. Caso cerrado. ¿Y si alguien sospecha? Nadie sospechará. Excepto nosotros. Y nosotros nunca diremos nada.
Porque lo que hiciste nos liberó a todos. Rosa habló. Durante 50 años he deseado su muerte. Todas las noches, imaginando formas en que podrían morir. Dolorosamente, lentamente. Pero nunca tuve el valor. Tú sí lo tuviste. Y por eso eres heroína. No para el mundo, pero para nosotros. Esa noche volví a casa, con peso diferente, no más pesado, más ligero, porque 14 personas me dijeron que hice lo correcto, que Carlos y Carmen merecían morir, y que yo ejecuté justicia, que el sistema negó durante décadas, pero había un problema. Roberto, mi hijo seguía sospechando, y 2 semanas después del funeral, vino a mi casa, con preguntas peligrosas. Ahora te voy a contar esa confrontación, cómo Roberto me acusó directamente, cómo casi confieso, y cómo Miguel intervino, con mentira perfecta, que salvó todo, pero también creó distancia. Entre Roberto y yo, distancia que dura hasta hoy, 35 años después. Roberto llegó sin avisar, 2 semanas después del funeral. Tocó la puerta a las 8 p.m. Roberto, qué sorpresa. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre el accidente. Ya hablamos de eso. No, realmente hablar. Su tono era frío, acusatorio. Entramos a la sala. Miguel estaba ahí. Roberto, hijo. No me digas hijo, no ahora. ¿Qué pasa? Mamá sabe qué pasa. Me miró fijamente. ¿Verdad, mamá? No sé de qué hablas. Creo que sí sabes. Sacó carpeta de su bolso. He estado investigando. ¿Investigando qué? El accidente. La policía ya lo investigó. Lo sé, pero yo investigué más. Abrió la carpeta. Fotos, documentos, notas. Esto es el reporte oficial. Frenos fallaron por desgaste. Manguera vieja, mantenimiento pobre. Accidente, caso cerrado. Exacto, accidente. Pero hay algo interesante. ¿Qué? Hablé con el mecánico de los abuelos. ¿Por qué harías eso? Porque necesitaba saber. El mecánico dice que revisó el auto 3 semanas antes del accidente. Y los frenos estaban perfectos. Como nuevos, dijo. Mi estómago se retorció. Los mecánicos pueden equivocarse. Eso pensé. Así que investigué más. Hablé con el investigador de tránsito. Retirado ahora, pero recuerda el caso. Y dice que algo le pareció extraño. ¿Qué cosa? El corte en la manguera. Era limpio. Demasiado limpio. Como si hubiera sido cortado. No desgastado, naturalmente. Entonces, ¿qué insinúas? Que alguien saboteó el auto. Eso es ridículo. ¿Lo es? Sí. ¿Quién haría eso? Alguien con motivo. Alguien que los odiaba. Alguien como tú. Miguel se levantó. Roberto, basta. No, papá, necesito saber. ¿Saber qué? Si mi madre mató a mis abuelos. Roberto, responde, mamá. ¿Lo hiciste? El silencio llenó la sala. Pude haber negado. Pude haber actuado ofendida. Pero mirando a mi hijo, con su enojo, su confusión, decidí algo arriesgado. Decidí decir la verdad. Parcialmente. Sí. ¿Qué? Sí, yo lo hice. Dios mío, Dios mío. Roberto, déjame explicar. ¿Explicar? Mataste a mis abuelos. Eran monstruos. Eran mis abuelos. Que te hubieran abusado también. Si hubieran tenido oportunidad. ¿De qué hablas? Carlos no solo me abusó a mí, abusó a 14 personas más. Durante 40 años. Eso dices tú. Es la verdad. Los conocí después del funeral. Todas víctimas de Carlos. Y mamá lo encubría, lo facilitaba, lo protegía. Eran depredadores seriales, Roberto. Y el sistema nunca los detuvo. Así que lo hice yo. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Me torturaron durante 12 años y estaban empezando con Sofía. ¿Qué querías que hiciera? Que llamaras a la policía. Lo hice. No hicieron nada. Entonces dejas que el sistema funcione. El sistema no funciona. Nunca funcionó para víctimas como yo.
Carlos y mamá eran respetados. Nadie les creería a las víctimas. Así que tomé justicia en mis manos. Y lo haría de nuevo. Sin dudarlo. Roberto retrocedió. No te conozco. ¿Cómo puedes decir eso? Porque la madre que conocía no era asesina. Soy sobreviviente. Eres asesina. Y voy a reportarte. Miguel intervino. No, no lo harás. Papá, no te metas. Roberto, escúchame. Tu madre sufrió infiernos, cosas que tú nunca entenderás, porque los protegimos, a ti y a tus hermanos, para que nunca vivieran eso, pero mató, eliminó amenaza. Carlos iba tras Sofía. ¿Querías esperar a que la violara? ¿Cómo violó a tu madre? ¿Cómo violó a 14 personas más? ¿Cuántas víctimas más necesitabas para que fuera justificado? Yo no lo sé. Exacto, no lo sabes, porque nunca has sido víctima. Gracias a tu madre, que te protegió toda tu vida, incluso de conocer la verdad sobre lo monstruosos que eran sus padres. ¿Y así le pagas? ¿Reportándola? Roberto lloró. Pero es asesinato. Es justicia. La ley no lo verá así. Entonces que no se entere la ley. ¿Qué? Caso cerrado. Accidente. Nadie sospecha excepto tú. Y tú no dirás nada. ¿Por qué no? Porque si lo haces, destruyes a tu madre, a tu familia. ¿Eso quieres? Roberto miró al piso. Conflicto interno visible. No quiero que sufra. Entonces no digas nada. Pero vivir con esto, vivirás, como ella vivió, durante 35 años, con secreto que la destrozaba. Ahora tú tienes secreto, y aprenderás a vivir con él, como todos en esta familia. Roberto se fue sin decir más, pero dejó la carpeta, con toda su investigación. «Quémala», dijo Miguel cuando se fue. «¿Crees que hablará?» «No lo sé, pero no podemos arriesgarnos. Entonces, ¿qué hacemos?» «Esperamos y confiamos». ¿Y si va a la policía? Negarás todo. No hay pruebas físicas. Solo especulación de hijo resentido. Pasaron días, semanas, meses. Roberto no fue a la policía, pero tampoco vino a vernos. Se distanció. De mí, de Miguel, incluso de sus hermanos. ¿Por qué Roberto ya no viene?, preguntaba Ana. ¿Está procesando el duelo? ¿El duelo de los abuelos? Sí. Mentira sobre mentira. Pero Pedro y Ana, ellos sí sabían la verdad. Se los conté 2 meses después. Hay algo que necesitan saber. Sobre el accidente de los abuelos. ¿Qué pasa con eso? No fue accidente. ¿Qué? Yo saboteé el auto. Yo los maté. Esperaba horror, rechazo. Pero en cambio, Ana me abrazó. Gracias, gracias, gracias por protegernos. A nosotros, a nuestros hijos. Hiciste lo que tenías que hacer. Pedro asintió. No fue fácil, lo sé, pero fue necesario. Y te apoyamos. ¿No me juzgan? ¿Juzgarte? Te admiramos. Pero maté, eliminaste depredadores. Hay diferencia. ¿Roberto lo sabe? Sí. ¿Y? Se alejó, no aprueba. Es su decisión, pero nosotros estamos contigo. Siempre. Esa fue la grieta, la que dividió mi familia. Roberto de un lado, Pedro, Ana y yo del otro, durante 35 años, hasta hoy. Roberto tiene 70 años ahora, yo 75, y apenas hablamos. ¿Me arrepiento? De matar a Carlos y mamá. No. De perder a Roberto. Sí. Pero fue precio necesario, por proteger a mis nietos, por detener ciclo de abuso, por tomar justicia que el sistema nunca dio. Hace 5 años, Roberto me visitó. Primera vez en 30 años. Mamá. Roberto, necesito decirte algo. ¿Qué? Tenías razón. ¿Sobre qué? Sobre Carlos, sobre todo. ¿Qué pasó? Mi hijo, tu nieto, Marcos. ¿Qué con él? Me confesó algo. Cuando Roberto tenía 8 años, en una reunión familiar, Carlos lo llevó al baño y lo tocó. Marcos nunca me dijo.
Hasta ahora, 30 años después. Dios mío, tenías razón, era monstruo. Y yo no te creí. Te alejé, te juzgué, cuando debí haberte apoyado. Lo siento tanto. Lloró en mis brazos, mi hijo de 70 años, finalmente entendiendo. ¿Me perdonas? Siempre te perdoné. ¿De verdad? Eres mi hijo y te amo. Aunque no estuvimos de acuerdo, aunque nos alejamos, nunca dejé de amarte. Yo tampoco, mamá. Y ahora entiendo. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Porque si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, yo también lo habría matado. Ahora te voy a contar el final. Las últimas reflexiones de mujer de 75 años, que mató a sus padres hace 35 años y que viviría cada día de su vida diferente. Excepto ese día lo repetiría, sin cambiar nada, porque aunque costó, salvó vidas. Y eso vale más que mi alma. 35 años han pasado desde el accidente. Tengo 75 años ahora. Y he vivido con el secreto cada día. Cada mañana me despierto. Y por un segundo, olvido que soy asesina, que tomé 2 vidas. Pero luego recuerdo. Y tengo que decidir. ¿Me arrepiento o lo volvería a hacer? La respuesta siempre es la misma. Lo volvería a hacer. Miguel murió hace 5 años. A los 78 años. Cáncer. Rápido. Devastador. En sus últimos días, hablamos sobre todo. Sobre nuestra vida, nuestros hijos, y sobre esa noche. La noche que cambió todo. Laura, ¿alguna vez te arrepentiste? No. ¿Ni siquiera un poco? A veces me arrepiento del método. ¿Por qué? Porque fue misericordioso. Muerte instantánea, cuando merecían sufrir, como nos hicieron sufrir. Pero ¿arrepentirme de matarlos? Nunca. ¿Te sientes culpable? No como pensarías. Entonces, ¿cómo? Me siento culpable por no sentirme culpable. ¿Eso tiene sentido? Perfecto sentido, porque sé que debería sentir remordimiento, que buenas personas sienten remordimiento, pero yo no lo siento. ¿Eso me hace monstruo? Miguel me tomó la mano. No, te hace sobreviviente, que hizo lo necesario por proteger a quienes amaba. ¿Y el costo? ¿Roberto? ¿Los 30 años perdidos con él? Valieron la pena, porque Sofía creció segura. Marcos también, todos nuestros nietos. Ese es el legado, no el asesinato, la protección. ¿Alguna vez se lo dirás? ¿A quién? ¿A los nietos? ¿A las bisnietas? No sé. Tal vez. ¿Por qué lo harías? Para que entiendan que a veces el sistema falla y las víctimas tienen que protegerse solas, de la forma que puedan, aunque sea extrema. Miguel murió 2 días después. Sus últimas palabras fueron: no te arrepientas, nunca. Hiciste lo correcto. Y yo te amo. Por tu fuerza, tu coraje. Fuiste mi heroína, aunque el mundo nunca lo sepa. Después de su muerte, me sentí más sola que nunca. Roberto había vuelto, sí, pero 30 años perdidos. No se recuperan fácilmente. Pedro y Ana me visitaban, pero tenían sus vidas, sus familias, sus ocupaciones. Y yo tenía mis memorias y mi secreto. Empecé a escribir, no para publicar, solo para procesar. Diario privado, donde confesaba todo, cada detalle, cada pensamiento, cada momento de duda y cada momento de certeza. Entrada, 15 de marzo, 2000. Hoy se cumplen 11 años desde que los maté y 11 años desde que dormí realmente bien, no por culpa, sino por vigilancia, siempre esperando que alguien descubra, que alguien sospeche, pero nadie lo ha hecho. El crimen perfecto existe, y yo lo cometí. Entrada, 5 de agosto, 2005. Sofía cumple 21 años hoy. Mujer hermosa, exitosa, feliz, sin trauma, sin abuso, porque detuve a Carlos, antes de que pudiera destruirla. Eso vale más que mi alma, más que cualquier remordimiento. La salvé,
y lo haría 1000 veces más. Entrada: 20 de noviembre, 2010. Roberto vino hoy, después de 20 años de distancia. Me pidió perdón. Por no creerme, por juzgarme. Lloró como niño, y yo lo perdoné. Porque es mi hijo, y el amor de madre. Perdona todo, incluso la traición de dudar. Entrada: 3 de marzo, 2019. Miguel murió hoy, mi compañero de 60 años, el único que supo todo, y nunca me juzgó. Me siento vacía, pero también agradecida, porque tuve 60 años con él, cuando Carlos intentó robarme la vida, pero no lo logró. Yo gané. Al final, yo gané. Hace 6 meses. Mi bisnieta mayor me visitó. Se llama Emma, tiene 20 años, estudiante de psicología, inteligente, perceptiva, curiosa. Bisabuela, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. ¿Es verdad que tus padres murieron en accidente? Mi corazón se aceleró. Sí. ¿Por qué preguntas? Porque estoy haciendo proyecto sobre trauma generacional. Y abuela Ana mencionó que hubo cosas difíciles en la familia, pero no dio detalles. ¿Qué quieres saber? La verdad, toda. Miré a esta niña de 20 años, la misma edad que yo tenía, cuando finalmente escapé de Carlos, y decidí algo, decidí contarle. No todo, pero algo. Hubo abuso en mi infancia. ¿Qué tipo de abuso? El peor tipo, por mi padrastro. Y mi madre lo permitió. Dios, eso es horrible. Lo fue durante 12 años. ¿Y nunca hiciste nada? Hice algo, eventualmente. ¿Qué? Me casé, me alejé, reconstruí mi vida. ¿Y ellos? Murieron, hace tiempo. ¿Cómo te sentiste cuando murieron? Esta era la pregunta. La pregunta que podía revelar todo. Aliviada. ¿Solo aliviada? Y satisfecha. ¿Satisfecha? Que ya no pudieran lastimar a nadie más. Entiendo eso. ¿De verdad? Sí, porque en mi clase estudiamos justicia versus venganza. Y a veces las víctimas tienen que tomar justicia, cuando el sistema falla. No estoy diciendo que lo hiciste, pero si lo hubieras hecho, lo entendería. Me miró fijamente y supe que sabía, o al menos sospechaba. Emma, no tienes que decir nada, bisabuela, pero quiero que sepas que sea lo que sea que hiciste, para protegerte, para protegernos. Te admiro, y nunca te juzgaría. Se levantó para irse, pero antes me abrazó. Eres más fuerte de lo que pareces. Esa conversación me cambió, porque me di cuenta que mi historia no moriría conmigo, que eventualmente saldría. Tal vez no todos los detalles, pero la esencia, que abuela Laura no fue solo víctima, fue justiciera. Hace 2 semanas recibí diagnóstico, cáncer, terminal, 6 meses, tal vez menos. ¿Quiere tratamiento?, preguntó el doctor. ¿Para qué? ¿Para vivir 6 meses más? Tengo 75 años. He vivido vida completa. Entonces, ¿no hará nada? Haré algo, pero no tratamiento. ¿Qué hará? Confesaré. ¿Confesar qué? Todo. No entendió, pero no necesitaba hacerlo, porque mi confesión no es para él, es para ustedes, para quien esté escuchando, para quien necesite escuchar. Por eso estoy contando esta historia. A mis 75 años, con 6 meses de vida, quiero que el mundo sepa que Carlos Méndez y Carmen López fueron monstruos, que abusaron de al menos 15 personas durante 4 décadas y que el sistema no los detuvo, así que yo lo hice. ¿Voy a ser juzgada? Probablemente. Después de morir. ¿Me arrestarán? No viviré suficiente para juicio. ¿Mi familia sufrirá? Tal vez. Pero son fuertes y entienden por qué lo hice. ¿Me importa lo que el mundo piense? No, porque hice lo correcto, para mis circunstancias, para mi familia, para las víctimas. He vivido 35 años, con secreto que me pesaba, pero no con culpa, nunca con culpa, porque cada vez que veo a Sofía, feliz, segura, completa, sé que valió la pena.
cada noche sin dormir, cada momento de paranoia, cada segundo de miedo. Valió la pena. Y cuando muera, en unos meses, no iré con remordimiento. Iré sabiendo que protegí a quienes amaba, de la forma que pude, de la forma que nadie más haría. Y si eso me hace monstruo, entonces soy monstruo, que mató a monstruos peores. Ahora te voy a contar el mensaje final. Las últimas palabras de mujer de 75 años, que vivió como víctima 35 años, y como justiciera otros 35, y que, si pudiera volver atrás, no cambiaría nada, excepto, tal vez, haberlo hecho más lento, para que sufrieran, como yo sufrí. Tengo 75 años, y me quedan 6 meses de vida, tal vez menos. El cáncer avanza rápido, pero no tengo miedo, porque durante 75 años sobreviví cosas peores que la muerte, y ahora finalmente descansaré. Pero antes necesito dejar este mensaje, para las víctimas, para los sobrevivientes, y para quienes juzgarán mi historia. Mi nombre es Laura Méndez, y a los 40 años, asesiné a mi padrastro y a mi madre. Lo planifiqué durante 3 meses, lo ejecuté en una madrugada, y viví con el secreto 35 años, sin remordimiento, sin culpa, solo con certeza, de que hice lo correcto. ¿Eso me hace monstruo? Según la ley, sí. Según la moral tradicional, probablemente. Según las víctimas de Carlos, no. Según mi conciencia, definitivamente no. Porque yo no maté por odio, no maté por venganza simple, maté por protección, por justicia que el sistema negó, por detener ciclo de abuso, que había durado 4 décadas y que continuaría si no actuaba. Carlos Méndez abusó de al menos 15 personas. Que sepamos, probablemente fueron más, muchos más, que nunca hablaron, que se llevaron el trauma a la tumba, que viven hoy con pesadillas, con TPT, con vidas rotas, porque Carlos era hombre respetado, y nadie cuestionó a hombres respetados. En los años 50, 60, 70, 80, aunque violaran niños. Carmen López no solo fue cómplice, fue facilitadora activa, como enfermera escolar, como enfermera de maternidad, como esposa amorosa. Daba acceso a Carlos, mentía por él, amenazaba a víctimas, destruía evidencia. Durante 40 años, ella no era víctima, era depredadora también. Y cuando yo intenté detenerlos, a través del sistema legal, el sistema falló, como siempre falla. No hay suficiente evidencia. Es palabra de niña contra hombre respetado. Estatuto de limitaciones expiró. Sin prueba física no podemos actuar. Excusa tras excusa, mientras Carlos seguía libre, acercándose a mi nieta. Entonces tomé decisión, que ninguna madre debería tomar, pero que muchas han tomado, a lo largo de la historia, cuando el sistema las falla, cuando la ley no protege, cuando la justicia es negada, las víctimas se convierten en jueces y ejecutores, y eso fui yo. ¿Me arrepiento? No. Ni un solo día, ni un solo momento, vería a Carlos y mamá morir. 1000 veces más, sin dudar, sin pestañear, porque cada día que vivieron después de mí, fue día que abusaron de alguien más, y eso es imperdonable. ¿Fue fácil? No. Planificar asesinato requiere frialdad que no sabía que tenía, calcular cada detalle, timing, método, coartada, sin errores, sin emociones, solo lógica fría. Y cuando lo hice, cuando corté esos frenos, mis manos temblaban, no por miedo, por anticipación. ¿Disfruté matarlos? No disfruté el acto, pero disfruté el resultado. Disfruté el funeral, verlos en ataúdes cerrados, saber que nunca lastimarían a nadie más. Disfruté los años después, viendo a mis nietos crecer, seguros, protegidos, sin conocer el horror que yo conocí. ¿Qué le diría a otras víctimas? No les voy a decir, mata a tu abusador, porque no es solución para todos y tiene consecuencias legales,
emocionales, familiares. Pero sí les diré esto: tu vida vale más que la de tu abusador. Tu paz vale más que su existencia. Y si el sistema no te protege, protégete tú misma, de la forma que puedas. Para algunos es terapia, para otros es distancia, para otros es confrontación, y para algunos, como yo, es eliminación. No juzgo ningún método, porque cada víctima sabe lo que necesita para sobrevivir, y nadie, tiene derecho a juzgar eso. A los que me juzgan, entiende que no pido perdón, no busco absolución, no quiero compasión. Solo quiero que entiendas que cuando eres abusada desde los 5 años, cuando te dicen que es amor, cuando el sistema te falla, cuando tu abusador va tras tu nieta, no hay opciones correctas, solo supervivencia. Y yo sobreviví. De la única forma que pude, eliminando la amenaza, permanentemente. ¿Es eso justicia? Según la ley, no. Según yo, absolutamente sí. A mi familia, Roberto, sé que nunca entendiste completamente, pero gracias por finalmente creer y por proteger a Marcos, aunque llegara tarde. Pedro y Ana, gracias por apoyarme, incluso cuando era difícil, incluso cuando iba contra todo. A mis nietos, Sofía, Marcos y los demás. Esto lo hice por ustedes, para que tuvieran infancia segura, sin monstruos acechando, sin amor que duele, solo amor real. Y si eso costó mi alma, fue precio que pagué gustosa. A mis bisnietos, Emma y los que vienen, esta historia es para ustedes, no para glorificar violencia, sino para mostrar que a veces las víctimas tienen que salvarse solas, y que eso está bien. No es ideal, pero está bien. A los abusadores que ven esto, tu tiempo llegará. Tal vez no de mis manos, pero llegará. Porque las víctimas están despertando, están hablando, están actuando. Y el mundo donde operaban libremente está terminando, lentamente, pero terminando. A las madres cómplices, como Carmen López, que protegen a abusadores, que silencian a víctimas, que eligen monstruos sobre hijos, sepan esto, serán recordadas, no como madres, sino como traidoras, y cuando mueran, nadie las llorará, como nadie lloró a Carmen. Ahora necesito que hagas algo. Primero, no des like si no estás listo. Esta historia es perturbadora. Lo sé. No busco likes, busco conciencia sobre lo que las víctimas enfrentan y las decisiones imposibles que toman. Segundo, comparte solo si entiendes el mensaje. No glorifica violencia, muestra desesperación de víctimas cuando el sistema falla y la necesidad de reforma, para que nadie más tenga que elegir entre justicia legal y supervivencia. Tercero, si eres víctima, busca ayuda. RAIN, Red de Violación, Abuso e Incesto. 1-800-656-4673, 24-7. RAIN. Org, Chat Online, Child Help National Child Abuse, Hotline. 1-800-422-4453, National Domestic Violence, Hotline. 1-800-799-7233. No estás solo. Hay ayuda, hay recursos, y aunque el sistema es imperfecto, es mejor que tomar justicia propia, porque vivir con ese peso, incluso sin remordimiento, tiene costo. Cuarto, si sospechas abuso, reporta. No asumas, no ignores. No es mi asunto, mata niños. Reporta. Anónimamente, si necesario, porque cada reporte puede salvar vida, puede detener monstruo, puede prevenir trauma. He vivido 75 años, 50 como sobreviviente, 35 como justiciera, y ahora muero, con conciencia tranquila, con familia amorosa, con legado de protección, no de remordimiento. Carlos Méndez murió a los 70 años. Carmen López murió a los 65 años, en accidente que no fue accidente, fue justicia, ejecutada por víctima, que se convirtió en juez, y verdugo, y madre protectora, y heroína silenciosa, para algunos, y asesina fría, para otros. No importa cómo me vean, porque hice lo que tenía que hacer.
Y Sofía creció segura, y Marcos fue protegido eventualmente, y mis bisnietos nunca conocerán el amor que duele. Eso vale más que cualquier juicio, que cualquier condena, que cualquier opinión. Muero en paz. Algo que Carlos y Carmen nunca habrían permitido si hubieran vivido, pero no vivieron, porque yo lo impedí. Y esa es mi victoria final. Mi nombre es Laura Méndez. Tengo 75 años. Fui abusada de los 5 a los 17 años. Y a los 40 años me convertí en asesina, no por odio, por amor. Amor a mis nietos, amor a futuras víctimas, amor a la niña de 5 años que fui, que merecía protección y nunca la tuvo, hasta que me protegí yo misma. Esta es mi confesión, mi testimonio, mi legado. Juzga como quieras, pero recuerda, cuando el sistema falla, las víctimas sobreviven, como pueden, y a veces, la supervivencia requiere eliminación. Gracias por escuchar. Gracias por no mirar hacia otro lado. Y si eres víctima, sobrevive de la forma que puedas, porque tu vida vale más, siempre. Nos vemos del otro lado, donde finalmente descansaré, sin pesadillas, sin flashbacks, sin miedo, porque los monstruos están muertos y yo gané.